Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios los bendiga grandemente. Pues vamos a continuar con el tema que ya habíamos dicho acerca de cómo preparar mensajes o cómo preparar sermones. Esto es muy importante porque necesitamos aprender de la mejor manera posible en el tema de cómo podemos preparar ciertos mensajes o estudios bíblicos que sean de bendición y edificación para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo lo hagamos con dependencia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Algunas cosas que quisiera puntualizar vienen de mis propias notas, precisamente. Antes que todo, quisiera recordar que todo proceso de elaboración del sermón es personal y según la gracia que Dios le haya concedido a cada uno, de acuerdo a Efesios capítulo 3, versículos 7 al 8. Aunado a que la predicación es un trabajo y un arte, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que se requiere dedicación, esfuerzo, meditación, oración y tiempo. Por lo mismo, reitero que Dios trata con cada predicador de manera personal y a cada uno se les da un estilo de trabajo y preparación única de acuerdo a su contexto y personalidad. Cada ministro de la palabra decide los tiempos y modos de preparación. Ahora bien, no recuerdo quién lo anunció o lo afirmó, pero creo con firmeza esta definición de sermón. El punto de tu texto es el punto de tu sermón. El punto de tu texto es el punto de tu sermón. Es decir, es el texto bíblico que determina el sermón. Con base a esta idea es que gira mi proceso personal de elaboración del sermón, pensando mayormente en la predicación secuencial, textual, evangelística, que en la predicación temática, aunque esa también es válida. Tengo la convicción de compartir con ustedes sobre cómo preparo los sermones que el Señor me encomienda para predicar a su pueblo. No es un tratado exhaustivo de cómo preparar bosquejos y mensajes bíblicos, pero al menos contribuye con las bases suficientes para comenzar a trabajarlos. Así que quizá algunos de estos pasos o puntos pueden serles útiles y de bendición para sus tiempos de preparación. Y que así sea, y si Dios quiere. Como ya les había comentado anteriormente, que es necesario orar para recibir iluminación, para recibir también el denuedo para predicar la palabra. Ahora, cobra mucha importancia la ayuda y sabiduría del Espíritu Santo para comprender las Escrituras, de acuerdo a 1 Corintios 2:14 y Salmo 119, versículo 18. Es necesario orar específicamente para pedir sabiduría y entendimiento, de acuerdo a Santiago 1, versículo 5 y Efesios 1, versículo 17. Por la elaboración de tu sermón y para aplicarlo a tu vida, Esdras capítulo 7, versículo 10. Por tu salud espiritual y que tu corazón sea guardado, Proverbios 4, 23. Para que te alejes del orgullo personal y espiritual, y eso es muy importante, de acuerdo a Proverbios capítulo 6, versículo 17, Juan 5, 44 y 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 5. Por la aplicación de la verdad en los corazones de tu congregación y por salvación de los perdidos, de acuerdo a Hechos 2, versículos 40 y 41 y Hechos 16, versículo 14. Por tanto, amado o amada, sé constante en tus oraciones siempre, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Y repito, siempre. En segundo lugar, escoge el texto, ya sea que te lo asignen o no, por supuesto. Se trata de elegir un texto y hablar lo que el texto declara o enseña. No imponer nuestras ideas o temas preferidos que el texto no habla. Yo te recomiendo que leas lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Después, nuestro tercer paso, nuestra tercera indicación, como lo quieras llamar, lee y relee el texto muchas veces y con su contexto alrededor. Lee y relee. Recuerdo de una práctica común del predicador George Campbell Morgan, que él nació en 1863 y falleció en 1945.
Él era contemporáneo y de hecho antecesor del que es considerado por muchos como el mejor predicador del siglo XX, Martyn Lloyd-Jones. Bueno, Campbell Morgan se dice de él que solía leer un libro de la Biblia 40 o 50 veces antes de comenzar a estudiarlo. Por supuesto, esta anécdota me enseñó la importancia y prioridad de leer el texto tantas veces como me sea posible. Es decir, si predico 5 versículos, leo el capítulo completo. Si predico un capítulo completo, leo el capítulo anterior y el capítulo después, etcétera, etcétera. Así que procura dedicarte por entero a la lectura por un buen tiempo y con mucha anticipación. ¿Cuál es la base bíblica de esto? Bueno, Deuteronomio 17, versículo 19 y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13.